Mas agora chamamos aqui para falar sobre o resultado das eleições nos Estados Unidos, Jorge Mahfoud. Jorge, muito bem-vindo, é escritor, ensaísta, analista internacional, uruguaio e é professor de literatura latino-americana na Universidade de Jacksonville, na Flórida, nos Estados Unidos. Bom dia, Jorge. Buen día, Sofía. Buen día, Marina y Raúl. Un gusto de verlos de nuevo. Jorge, eu abrasileirando o seu nome, né? Jorge. Os Estados Unidos já têm um presidente eleito. Desde as primeiras horas desta quarta-feira, o candidato do Partido Republicano, Donald Trump, conseguiu a maioria. Ele precisava de 270 votos no colégio eleitoral, ele conseguiu 276 votos e se tornou oficialmente o vencedor das eleições presidenciais desse ano. Uma eleição que não começou ontem, né? Como a gente passou aqui, alguns estados já tinham, antes do dia de ontem, 78 milhões de pessoas votado, ou em votações antecipadas, ou por correio. Aqui, inclusive, uma piada sobre a apuração em tempo real das eleições dos Estados Unidos, mas chegamos a esse resultado e eu quero te perguntar, primeiro, que Trump deve ter a maioria no Congresso e na Suprema Corte. Quais as mudanças imediatas a gente pode esperar em relação ao seu último mandato? Cambios estructurales, básicos, importantes, ninguno absolutamente, ni internos, ni domésticos, ni internacionales. Pueden haber ciertas diferencias cosméticas, como hemos dicho varias veces. ¿Por qué no se puede esperar muchos cambios? Primero, porque todos sabemos que demócratas y republicanos son el mismo partido, el partido gemelo. Algunos agregan, dice, el partido de la guerra, y están claramente comprados por las grandes corporaciones, los grandes lobbies. De eso no queda la menor duda. Entonces, hay diferencias muy menores, pero en cambio no se pueden esperar mucho. Lo que sí creo que los republicanos van a acelerar en un ciclo mayor ese proceso de descreimiento y de homicidio más acelerado de lo que era la democracia liberal. Esa que tanto criticamos porque no era una democracia real, o por lo menos aquellos que consideramos democracia como poder del pueblo o poder de la mayoría, no de las microminorías. Era y es una plutocracia, pero también incluso el mismo sistema de elecciones electoral, que ya sabemos es una herencia de la esclavitud de aquí en Estados Unidos, también le está resultando molesto a la extrema derecha. Y entonces la nueva corriente, las nuevas ideas son mucho más parecidas a las que, bueno, recuerdan, de hecho ya el neoliberalismo lo imponen como laboratorio en Chile, con Pinochet, y luego lo importan. Bueno, algo parecido ha pasado. Y la verdadera vocación del neoliberalismo o de los liberales extremos no tiene nada que ver con los liberales tal vez del siglo XVIII, XIX, sino que era abiertamente, como decía Hayek y Friedman, admiradores de dictaduras como las latinoamericanas. Y no solamente que lo decían en los años 80, los profesores estadounidenses que inventaron prácticamente, diseñaron los Chicago Boys y todo eso, sino que basta con ver todos los admiradores que en América Latina y en Europa se llaman liberales, todos tienen y siempre han tenido grandes simpatías por los dictadores militares de América Latina, o son nietos, o son hijos, o son partidarios, o excusan ese tipo de dictadura. La dictadura de derecha, la dictadura oligárquica, la dictadura de las minorías, a la dictadura que se alinea con los imperios, la dictadura cipaya. Porque después tenemos otras dictaduras, por ejemplo, la de Gaddafi, otros dictadores que no eran cipayos, sino que eran independentistas. Eran dictaduras también, sí, pero eran bastante diferentes en su espíritu y en su práctica. Entonces, lo que podemos esperar es una aceleración hacia ese sentido de un mayor autoritarismo, porque consideran ellos que el modelo es el de la gran corporación. También años venimos diciendo que la democracia estadounidense es un reflejo de las grandes corporaciones, donde hay inversores y se vota al board o al directorio, y después una cabeza que el CEO o los inversionistas,
y exactamente el mismo modelo de las corporaciones colonialistas que comenzaron el capitalismo en el siglo XVI, en India, Bangladesh, luego en China y también aquí en Estados Unidos. Son corporaciones privadas que tenían inversores, accionistas en Londres, etc. Bueno, es lo que tenemos. Y ahora parece que ya no lo disimulan más y lo están diciendo incluso a través de libros, a través de conferencias, a través de entrevistas, los nuevos mogules de la extrema derecha, de que el modelo tiene que ser el de, por ejemplo, Apple, el de Microsoft, etcétera, porque es más efectivo. Y ahí aquí está la mentalidad de un mundo más eficiente. Por eso el último artículo ahí en América Latina y en otras partes lo titulaba por un Armagedón más eficiente, porque la eficiencia ¿hacia dónde? Bueno, hacia la catástrofe, hacia la destrucción del planeta, hacia la destrucción de todos los remanentes mínimos que había de democracia, a la demonización de los grupos organizados del pueblo, ya sean trabajadores, lo que sea, de los de abajo, demonizar, desorganizar, crear individuos desconectados. Eso es lo que ya conocemos, pero se ha ido agravando, y con la elección de Trump nada más que se puede acelerar, por ejemplo, con Elon Musk en algún puesto o en alguna situación un poco más de poder. Si tenía muchísimo poder por ser agente de la CIA, por tener top clearance de la CIA, por tener todos los negocios de la CIA y del Pentágono, como los satélites, etcétera. Si ya hizo fortunas y billones a través de eso, no es suficiente porque los millonarios se aburren fácilmente. Entonces ahora también está metido en política. Compró, de hecho, se organizó compras ofreciendo $100 por cada registro, rifando $1 millón entre los que se registraban para votar. Algo ilegal, pero él decía, bueno, no le estoy diciendo a quién votar, pero es más obvio e imposible recibiendo ese dinero de un protegido de Trump, o al revés, Trump es protegido de él. Y bueno, y Trump va a ser una figura, una marioneta más, y termino acá para no hacerla muy larga, otra marioneta más como hubiera sido Kamala Harris, que perdió no porque Trump fuera bueno, sino porque hubo desde mi punto de vista, un porcentaje de la población estadounidense que castigou os demócratas. Jorge, muito obrigada pela resposta. Eu vou ter que sair, queria participar desse início do mural com vocês, agora eu tenho que pegar um voo para a Argentina, e aí vamos ter também matérias relacionadas a isso. Na sexta-feira, o programa do Mural da Manhã vai ser sobre a Argentina. Eu quero agradecer a presença. Bom dia para vocês, uma boa conversa. Saludos a Milei, a Lemoine, toda essa gente. Não. Com eles eu não vou ter contato. Boa viagem, boa viagem. Boa viagem, Sofia. Boa viagem. Obrigada. Muito bem. Primeiro, antes de conversar com vocês, Marina e Jorge, um abraço para Guilherme Miranda Naman, para Valdeir Silva, que é palmeirense, não está muito feliz, e para Rafael Melo, que é professor. Né? Então, um abraço para os três que nos acompanham no Instagram. Jorge, as plataformas não gostaram muito da manchete que a gente escolheu para este programa, porque colocamos a palavra império, o império votou, e então atingiram toda a programação matinal, desde Acordo Amor, 8 da manhã, com Emi Pandolfo, 99% comigo, Sofia Andrade, o JDT com Marina Caixeira, atingiram toda a programação, porque as plataformas, dentre elas a de Elon Musk, não gostaram do nome Império, que vamos repetir muitas vezes, eles gostam. Só para deixar aqui, né, como ilustração para a nossa audiência e também para o Jorge, que a gente está falando, fica aparecendo na nossa tela aqui no cantinho superior a quantidade de pessoas que está assistindo ao vivo nesse momento. Em geral, a nossa programação matinal, ela vai entre 60 pessoas e 120, todas as manhãs ao vivo com a gente. Agora temos 18. Eu abro o Instagram, eu, que sou moderadora da página, não vejo que o nosso programa está ao vivo nesse momento. Não aparece nem para mim, que sou administradora da página. Então, é sobre isso que a gente está falando. E depois não conta reiterações. Os programas estão concluindo, mais ou menos, com... Estamos olhando 200, 300, só falando do canal YouTube,
Depois tem muito mais repetições em Twitter, pela característica da programação, no artigo X. Mas, Jorge, por que... Sim, desculpa, tu ias falar, Jorge, eu queria fazer uma reflexão a respeito disso. Muy brevemente, eso no me sorprende porque tengo una larga experiencia sobre eso y mis amigos como ustedes que trabajan en América Latina, en España, me lo han remarcado muchísimas veces. Muchas veces incluso hasta escriben mal mi nombre a propósito, dicen, cuando escribimos bien, en lugar de tener 30.000 views en 24 horas, tenemos 15. Está baneado, me dicen ellos. Bueno, lo siento por ustedes, a mí no me interesa por mí, pero es una práctica muy común. Incluso yo doy entrevistas a Russia TV, a muchos otros casos. Cuando lo suben, no del canal de ellos, sino de otros canales, lo bajan enseguida, lo prohíben. Y no explican bien por qué está prohibido. Ahora, la palabra imperialismo es parte de esa colonización del lenguaje, porque en Estados Unidos, a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, había una discusión abierta sobre lo que era el imperialismo, por qué debíamos ser imperialistas o no. Max Twain fue uno de los críticos más inteligentes, más ácidos contra el imperialismo. Eso no era un tabú, pero se hizo tabú. Y ahora todos son tabúes. No se puede decir la palabra no se puede decir imperialismo, no se puede decir sionismo, no se puede decir Gaza, y vamos a hablar un poco sobre eso. No se puede decir genocidio. Entonces hay que decir lo que ellos quieren para tener... Es una dictadura global transparente en muchos casos, pero hay que ser muy tonto para no darse cuenta que es una dictadura clarísima. Bueno, bom dia para a Jéssica Luana da Costa também. Hoje você está fazendo esforços, entra por aqui, entra por lá, entra por Twitter, entra por X, vai, entra por Facebook, entra por Instagram, está procurando por onde entrar, né? Por YouTube, enfim. Mas por que dizia isto, Marina e Jorge? Porque Elon Musk acompanhou a contagem numa das casas do Trump. Sim, numa das casas do Trump. E Eduardo Bolsonaro diretamente com a família de Trump. Então, claro, sim, estamos no século XV, no século XVI, no século XVII tardio. Vai virar um grande cassino, né? Que é a grande história da família Trump, mas Estados Unidos já é um grande cassino. Já é um grande cassino. O que eu quero te perguntar é outra coisa, Jorge. Amanhã nós aqui vamos falar com Moscou. Eu vou fazer uma segunda análise mais abrangente sobre os resultados de Kazan na reunião dos BRICS. Impacta ou não impacta? Mais ou menos, estava analisando também as declarações de Maria Zakharova e de altos signatários russos também, nas relações exteriores, impacta mais ou menos nos resultados de Kazan, dos BRICS en Kazán. Jorge. La personalidad de Trump es muy impredecible y eso es una de sus estrategias de hombre de negocio, presionar a través de la imprevisibilidad. Probablemente como tiene un ego inflamado, va a querer estar en las portadas de los diarios, de la televisión, reuniéndose con algún personaje demonizado aquí, porque, por ejemplo, tal vez en China o Rusia, quién sabe qué. Pero en la práctica, no olvidemos que no es él el que tiene el poder. Él va a beneficiar a su grupo, a su club ideológico, tanto en América Latina como acá, económicamente. Se van a beneficiar más allá de la energía moral que recobren a través de este éxito electoral, etc. Los de abajo van a seguir igual. Recién estaba hablando con una persona acá que se dedica a la limpieza y estaba contentísima con el triunfo de Trump. Y bueno, yo le digo, a mí me da exactamente lo mismo. Si las cosas, usted recuerda que hay alguna diferencia que ocurrió durante el gobierno de Trump. Algunos pueden mencionar algunos datos, no esa persona, pero tal vez más los analistas dicen, bueno, el GDP, el PIB, bueno, en Trump fue más bajo que
que el de Biden. Los salarios Biden lo planchó, es decir, que también Biden no puede mostrar nada bueno. En cuanto a los combustibles, era más barato durante el periodo de Biden, sí, era un poco más barato, pero hubo una pandemia, es decir, la demanda era bajísima, casi todos los trabajos eran online, no había tanto, ni las clases eran todas online, es decir, es muy difícil medir ese éxito de bajar el combustible. Pero acá también hay una obsesión con el combustible, porque la gente ve los números cada semana o cada 2 o 3 días cuando pone combustible en las estaciones y ve el numerito ahí, lo ve y busca el más barato, etc. Entonces tienen una obsesión. Pero si calculan lo que ahorran entre un combustible muy alto o muy bajo, son centavos. O en total serán, pongámosle $100. ¿Qué hacen con $100? Si cuando tienen que ir a curarse un diente, le van a cobrar, si no tienen seguro, $2,000, $3,000. O en la salud o en la educación, no pueden estudiar porque cuestan unos $100,000 por año o $50,000, dependiendo del caso. Es decir, tienen una fijación de lo visual, aquello que está inmediato. Entonces, claro, en la época de Trump estaba un poquito más bajo, pongámosle $1 más bajo por galón, no por litro. Y todo eso pesa, da la sensación de un bienestar económico. Acá creo que la realidad, si miremos la fotografía más amplia, tanto el equipo de demócratas con Biden o Kamala Harris, básicamente lo mismo que estaba en el gobierno, si miramos el anterior, el periodo de Trump, ¿cuál fue la diferencia? Fue simplemente la continuación de un profundo declive. Entonces, lo que tienen que entender los presidentes, si algo pueden hacer en Estados Unidos, es administrar el colapso lo más lento posible, lo más civilizadamente posible. ¿Y cómo sería beneficiarse de eso? Bueno, tener una relación diplomática de comercio con los otros, es decir, con China, con todos los bloques, de una forma de igual a igual, algo que no se conoce en la política estadounidense, porque siempre han estado acostumbrados, igual que Europa, a imponer sus reglas. Y ahora, como lo definen, como hacer el macho alfa, que no solamente desde el punto de vista geopolítico siempre ha sido así, desde el nacimiento del capitalismo y la destrucción de todos los demás continentes, mucho más prósperos que el europeo, ha sido el macho alfa. No hay lugar para dos machos alfa. Y ahora directamente lo dicen. Está en la obsesión que la figura del macho del lobo que dirige la manada, es que incluso hasta las mujeres no deberían votar, lo están diciendo la extrema derecha. Es decir, volvemos a la Edad Media, eliminamos la ilustración, ahora es el Dark Enlightenment, como dicen ellos, y eso es la diferencia, es la aceleración de una decadencia no solamente económica, geopolítica, sino cultural también. Desde por lo menos aquellos que consideramos que todos los seres humanos la vida vale lo mismo. Pero bueno, está clarísimo, por ejemplo, que Medio Oriente no vale lo mismo. Y ese fue, a mi entender, lo he dicho varias semanas antes de las elecciones. Dejen de llorar los demócratas. Las estadísticas dicen 2-3 puntos, hasta ayer decían 2-3 puntos Kamala Harris sobre Trump. No solo la estadística, sino también los cálculos de probabilidades. Le daban encima a Harris. Yo digo, van a llorar y déjense de culpar a los demás, porque ustedes son los primeros responsables, porque acá el tema central, no tal vez para mucha gente, pero sí que le va a dar la derrota, no la victoria a Trump, pero la derrota a los demócratas, es Gaza. Y fíjense, si miran ustedes las grandes cadenas que son sionistas en Estados Unidos, CNN, Fox News, etc., mírenla. ¿Cómo explican los grandes analistas por qué perdieron los demócratas? Yo las he estado mirando esta madrugada. Todas dicen, primer punto, la economía. Segundo punto, la inmigración. Y tercer punto, los conflictos en Medio Oriente. ¿Por qué no dicen Gaza? ¿Por qué no dicen la palabra Palestina? Porque los conflictos en Medio Oriente. Y además no es el tercer punto, es el primero para mucha gente. Para mucha gente que dicen, votan con el bolsillo. Sí, la mayoría vota con el bolsillo, pero hay millones de personas que votan con un mínimo de decencia moral y no podemos entregarle el voto a alguien, aunque se diga, Trump va a ser peor, sí, pero no están en el gobierno. Los que han financiado las masacres, los genocidios, los conflictos en Medio Oriente, en Palestina, el genocidio en Gaza, los que han enviado las armas, los que han apoyado moral y mediáticamente han sido los demócratas. Entonces, Kamala Harris, cada vez que fue interrumpida en sus meetings y por gente que decía, por favor, hablen de Gaza, ¿por qué siguen apoyando este genocidio? ¿Y qué decía la candidata? Con una arrogancia muy grande. I am speaking now. Yo estoy hablando en este momento. Y después que sacaban a las personas que estaban desconformes, protestando,
de una forma muy condescendiente, dice, bueno, sí, en realidad es un tema importante, pero ahora no vamos a hablar porque tenemos que hablar sobre algo que nos preocupa mucho, que es el precio de los productos en los supermercados. Es decir, siempre esa necesidad de creer que si se habla mal de Israel van a perder las elecciones. Y claro, siempre ha sido así, pero a 2 semanas de las elecciones, a una semana, no podían el último día decir sí, es un genocidio y tenemos que pararlo. No, el plan era, vamos a pararlo luego de las elecciones, como 3 o 4 semanas después. Mentira. ¿Cómo? ¿Por qué no lo hicieron un mes antes cuando lo hicieron? Entonces, para mí, ese es el principal, uno de los principales. Lo he dicho semanas antes y lo vuelvo a repetir ahora. No lo mencionan, no existe. El tema de la inmigración no es una crisis, es un problema, pero no es una crisis. Vean el mundo, que son mucho más compasivos con los inmigrantes que nosotros, teniendo muchos más recursos y mucho más espacio. El centro de Estados Unidos está vacío. No hay gente, los que hacen los trabajos más importantes, pero más bajos en la pirámide de prestigio social, lo hacen los inmigrantes de la construção está limpeza. Jorge, eu quero... Sim, Pode finalizar, mas queria fazer uma pergunta, aproveitar que você estava falando sobre a Palestina, mas pode concluir. No, y que ese es el segundo punto. Y el primer punto, bueno, el GDP ha crecido más durante Biden que con Trump. Por lo tanto, si vemos y preguntamos por qué perdió Trump en el año 2020, por qué perdió Trump si siempre históricamente los presidentes se reeligen, porque por la economía. Ahora resulta que hay que barrar la economía. Es decir, es propaganda pura. Pónganle que hay un momento de suba y de caída, como en todos los países, como que depende de un millón de factores. Pero es el genio que barra la economía. ¿Por qué perdió las elecciones en 2020? Entonces, el punto es, insisto, no es ni la economía, no es la inmigración, que es una crisis inventada, ficticia, y no es, sino que es la política exterior que nos está llevando a una Segunda Guerra Mundial, nos está desangrando económicamente y moralmente también. Eu quero continuar no tema geopolítico, que para nós é o que nos interessa aqui. Nós temos, não que não seja... que todos os outros temas não sejam de interesse, mas é que a gente tem conversado muito. O tema da Palestina aqui para nós do Portal Desacato é muito importante, já temos tratado sobre ele muito antes do início desse novo ciclo de genocídio e violência que os palestinos estão sofrendo, mas que já acontece há 70 anos, que é a forma como os Estados Unidos lida com esse intervencionismo internacional, com esse intervencionismo em outros territórios, né? Hoje, na coluna que nós tivemos com Francisco Ladeira, que chama Fabricantes de Desinformação, ele nos relembrou que a época que sofremos um golpe aqui no Brasil, um golpe contra a presidente Dilma Rousseff, o presidente dos Estados Unidos era Barack Obama. E por aqui no Brasil circulou muitas informações relacionando Trump a um golpismo bolsonarista aqui no Brasil, pelas relações que o Trump estabelece com os Bolsonaro, com Javier Milei e com essa extrema-direita organizada na América Latina. Mas, historicamente, o partido que tem tradição de promover golpes e invasões e financiar guerras pelo mundo é o Partido Democratas de Kamala Harris, mais do que o Partido Republicano. Você confirma essa informação? Qual a diferença da forma como os dois partidos lidam com o imperialismo y con intervencionismo en territorios extranjeros? Sí, estoy de acuerdo. Si vemos el récord, ¿no? Quiere decir que los demócratas, los republicanos no hayan sido brutales como George Bush en Irak, en Afganistán, etc. O Reagan en América Central, en otros lugares. Pero si comparamos pelo a pelo, sin duda, los demócratas en promedio han tenido mejores GDP en todo según los últimos 80 años más o menos, menos endeudamiento, etc. Pero, es decir, más progresista, un poco más progresistas en asuntos domésticos, pero en la arena internacional han sido claramente más intervencionistas, más fascistas en muchos aspectos. No solamente el caso de Dilma Rousseff, recuerdo incluso que fue un golpe parlamentario con los bolsonaros votando en nombre de Castelo Branco, ese tipo de
de cosas, con orgullo. Pero también ocurrió el golpe del 2009 en Honduras contra Zelaya, de una forma totalmente ilegal, obviamente, y fue condonado, a pesar de que había leyes estadounidenses que prohibían luego desde el 2000, pero básicamente es pura letra, restablecer relaciones diplomáticas con ese país porque había tenido un golpe de Estado. Pero sí, la noche anterior los golpistas habían tenido una fiesta en la base militar en Honduras. Y así seguiríamos con muchos otros intentos de golpe de Estado, algunos parlamentarios y otros judiciales. El caso de la prisión de Lula, y así seguiríamos con otros casos. Ese es el golpismo 3.0. Recuerdan las invasiones, primero la República Bananera, luego cuando se inventa la CIA, la desestabilización y la desinformación y los golpes de Estado con ejércitos propios latinoamericanos. Y la tercera etapa es la de golpes blandos, pero muy efectivos. Claro, la gente está un poco más informada, pero también tiene esos medios de información que la manipula mucho más profundamente. Y hay una gran ciencia de manipulación de información en ese aspecto que ustedes saben muy bien. Entonces, sí estoy de acuerdo. No porque sea demócrata, porque hay un libro escrito de base de los demócratas versus los republicanos, sino porque la historia lo está diciendo. Intervencionismo, imperialismo, que si en algún momento le pudo servir, por ejemplo, en los 40-50, a la población, porque claro, se dominó Europa destruida y el resto del mundo, hoy en día es un desangrado acá. Y eso la gente lo está sintiendo de muchos aspectos, pero no lo está comprendiendo, que ese imperialismo, si en algún momento benefició económicamente a la población, lo está desangrando en este momento. Ya ni siquiera es un problema moral, incluso está un problema económico. Y va a ser aún peor como cuando los BRICS terminen de consolidarse, que no es una unión ideológica, no es una unión cultural, sino una unión estratégica. Y cuando se termine de consolidar, cuando se termine el dólar de perder su hegemonía, si hoy tenemos problemas, imagínense más adelante. Entonces, los políticos que tenemos siguen con la mentalidad anterior, que suicida totalmente para el contexto global que tenemos en este momento. No solamente suicida para la población de Estados Unidos, sino que también es la receta perfecta para conducirnos a algún tipo de tercera guerra mundial, que ya casi está en curso. E muda o cenário na guerra da Ucrânia? Financiamentos externos? ¿Cómo es la pregunta? ¿Si mencionaron? Sí, no, es una pregunta. Bueno, no es una pregunta. La guerra ucraniana es otro gran tema y de gran discusión que también en Estados Unidos hay en los dos partidos, en la base de los partidos de la gente común, que está comenzando a estar muy en desacuerdo y creo que están comenzando a entender de que esa guerra fue provocada, fue buscada, fue deseada, ya no solo desde el golpe de Estado contra Yanukovych en 2014, sino anteriormente. Ya Brzezinski lo había adelantado en los años 90, recuerdan, ex secretario de Estado de Carter, Jimmy Carter. Y ya estaba clarísimo, incluso después del suicidio de la Unión Soviética, que era necesario aún más seguir expandiendo. Es decir, más claro de que eso fue una provocación largamente buscada y luego se corta la historia y vamos a contarla de aquí para adelante. Lo mismo que pasa... Passou pelo capítulo Iugoslávia, né? Sim. Passou pelo capítulo, um treinamento, digamos, um treino do que a gente está vendo hoje foi a destruição da Iugoslávia. Sí, sí, se balcanizó todo eso y bueno, también hubo masacres, ¿no? Pero bueno, esas son consecuencias inevitables cuando se desestabiliza. Lo mismo ha pasado en África, en América Latina. Cada vez que se desestabiliza, ¿cuál es el resultado? La paz, la democracia, la libertad. Yo no encuentro ningún ejemplo. Incluso lo he dicho a muchos estudiantes, mencióname un ejemplo, claro. Es decir, tenemos una narrativa, luchamos por la libertad, la paz, bla, bla, siempre la misma sermón. Pero denme un ejemplo, porque siempre cada vez que se intervino hay dictaduras, destrucción de democracia, dictadores marionetas o asesinato de líderes, ya sea democráticos, que hay varios ejemplos, como dictadores rebeldes, que también hay varios ejemplos. Es decir, no podemos tolerar eso. Entonces, cada vez que se intervino y se sigue interviniendo, ¿cuál es el resultado? Muerte allá,
como en la guerra contra las drogas, en el caso de México y Colombia, a muerte allá, desangrado a veces económico acá, o de la población, o incluso, en el caso de las drogas, muerte acá también, porque no se invierte en la presión del consumo y sí en la represión de la producción. Pero eso es también una forma de intervencionismo, además una excusa en América Latina para tener bases e intervenir y dominar. ¿Cuál es el objetivo? No es el objetivo de un presidente, sea el que sea, es el objetivo de los dueños del país, de las grandes, masivas corporaciones, ya no solo de la industria de la guerra, sino también financiera, como todo el mundo sabe. Son ellos los que deciden, son ellos los que están felices con cualquiera de los dos que ganen. De hecho, el CEO de BlackRock lo dijo, si gana Harris o Trump, estamos contentos igual. ¿Y cómo no van a estar contentos? Si nadie jamás lo va a cuestionar ni le va a poner un mínimo límite a todo ese abuso dictatorial de la manipulación del dinero, de la opinión pública y de la corrupción de la existencia misma de los individuos y de los pueblos. Sim. Não é como se os Estados Unidos fosse deixar de ser um país imperialista independente de quem assuma o poder. A sua agenda econômica e a sua agenda intervencionista, e os donos do país seguem os mesmos, independente do governo. Jorge, antes de continuarmos com a entrevista, precisamos fazer um intervalo bem breve e já retornamos. Desde a pandemia, o Portal Desacato e a Cooperativa Comunicacional Sul enfrentam grandes desafios, mas a gente segue firme. E isso é possível graças aos nossos apoiadores culturais e leitores e leitoras amigas que acreditam na nossa missão. A nossa equipe, com dedicação diária, transforma recursos limitados em uma programação rica e eventos de qualidade para todos e todas. O Portal Desacato representa Santa Catarina nos fóruns nacionais, defendendo a mídia alternativa com orgulho e responsabilidade. Mas para isso continuar, nós precisamos garantir um direito básico para a nossa equipe, o 13º salário. Por isso, convidamos você a fazer parte dessa conquista. Apoie o nosso Catarse para que possamos oferecer à nossa equipe o reconhecimento que nós defendemos para toda a classe trabalhadora. Juntos, nós podemos tornar esse direito possível para todos os nossos cooperados e cooperadas. Afinal, nós somos todos Desacato. Estamos de volta com o Mural da Manhã dessa quarta-feira, 6 de novembro. E antes de trazer de volta Jorge Mahfoud ao palco aqui, à nossa tela, eu quero agradecer rapidamente os nossos apoiadores culturais, que são as entidades, sindicatos e movimentos sociais que apoiam a Outra Comunicação, que são o Sinasef, o Sinergia, o Sindipreves, a FESESC, o Sintrazem, Sindisaúde, Sinjusc, Sintracebes, Tiel, Sintesp e Simisul. E se você representa alguma entidade e quer também fazer parte desse grupo, entre em contato com a gente pelo número 489-8807-7742. Mas você não representa nenhuma entidade, também pode ajudar se tornando um leitor ou uma leitora amiga do Portal Desacato. E você vai saber como fazer isso entrando no portal desacato.info. Aparece um banner com esse texto que está na tela. Você clica no banner e abre uma página com todas as informações. São relacionadas a contribuições financeiras, que podem ser mensais ou anuais. Valores começam em R$10, então cabem aqui na realidade de todos e todas que estão nos assistindo. Você também consegue acessar essa página escaneando o QR Code que está aparecendo na tela. Também vai abrir a página com as informações de como se tornar um leitor ou uma leitora amiga do Portal Desacato. A gente também recebe contribuições e apoio de vocês pelo Pix, no desacato.contribua.pix@gmail.com, com
qualquer momento, qualquer valor, como for melhor para você, e nos ajuda muito mesmo, garante que nós estejamos aqui todos os dias com a outra informação, a comunicação da classe trabalhadora. Lembrando que, quando você contribui com o Portal Desacato, você entra automaticamente na lista de pessoas que estão concorrendo a um livro. Toda segunda-feira, nós sorteamos durante o JTT, em parceria com a editora Insular, um livro da coleção Pátria Grande, de autores e autoras latino-americanas, dessa editora essencial aqui para a nossa cidade, no nosso estado, o querido Nelson Rolim. Então, nos apoie o Desacato, e quem sabe você não ganhe um livro nesses sorteios de segunda-feira. E agora, nesse momento, nós estamos com a campanha do 13º aberta. Eu vou colocar ela aqui na tela para vocês, no catarse.me/13 salário, para que nós que trabalhamos aqui, que estamos aqui todos os dias trazendo essa programação para vocês, também possamos acessar esse que é um direito conquistado por muita luta da classe trabalhadora, que nós defendemos para todos e todas, e você pode nos ajudar a acessar também esse direito do 13º salário. E agora, então, vou trazer aqui de volta à tela o Raul Fittipaldi, que está me acompanhando no Mural da Manhã, já que Sofia foi viajar, e Jorge Mahfoud, nosso entrevistado, professor da Universidade de Jacksonville, nos Estados Unidos, sobre as eleições no Império. Raul. Muito bem. Bom dia para Cris Valesca, que nos está acompanhando também. Tem conseguido nos acompanhar, né? Apesar da agressividade das plataformas, está conseguindo nos acompanhar. Muito bem. Jorge, a administração Trump vai ser quem materialize uma decisão da administração Biden que afeta diretamente ao Brasil, a soberania brasileira. O presidente Lula, inclusive, cumprimentou cedinho Trump. Temos que dialogar. Eu gostaria que dialogasse sobre a nova embaixada que estão construindo os Estados Unidos em Brasília, que é a maior do planeta, que tem 3 andares subterrâneos, que são bunkers para alguma guerra sobre a qual talvez a gente não foi avisado. Que encontras tu dessa tal super mega embaixada justo aquí, no Brasil? Vi incluso los modelos de 3D que se liberaron. Obviamente que el resto nadie lo va a ver, excepto los arquitectos o la gente. Son varios niveles, pero muchos niveles de subsuelo. Y algunos dijo que necesitan para trámites de inmigración, pero nos están tomando el pelo. Pero aparte de eso, creo que el primer responsable de eso es Lula. Claro. Es el primer responsable. Y a mí me suena muy sospechoso, pero no tengo ninguna prueba, de la prohibición del veto que Lula le da a Venezuela. Más allá de que estemos de acuerdo, pero si se va a vetar a un país porque, según la retórica estadounidense, no es democrático, como si nosotros no hubiéramos creado dictaduras por todos lados y no tuviéramos dictadores amigos como Arabia Saudita, etc. Si fuera esa la retórica, entonces tampoco podría estar China, que no es una democracia liberal, u otros países. Eso es un intervencionismo también, ese veto, sin dar me parece, usted sabe más que yo de esto, de las razones de Lula para vetar a Venezuela. Y además, esa es una, como decía el BRIC, no es una alianza ideológica, no es cultural, etc. Es una alianza estratégica. Y es fundamental para el BRIC tener, aparte de Brasil, otros aliados, y más un país de producción petrolera como Venezuela. Y acá la idea no es crear un nuevo imperio, porque parece que esa es la mentalidad anglosajona de Superman, hay que luchar contra los que quieren robarnos nuestro dominio, sino simplemente es una defensa justa de equilibrar y de terminar con la brutal historia de los intervencionismos. ¿Cómo se puede luchar de esa forma? No solamente por el bien de los países, que es justicia pura, sino incluso de acá a Estados Unidos, el día que, lo hemos dicho 1.000.000 de veces, el día que la población deje de estar obsesionada con esas cosas, deje de ser la número uno, va a empezar a vivir alguna vez
que no es capaz de vivir, no tiene capacidad de vivir ni disfrutar lo bastante que tiene comparado con el resto del mundo. Está enferma totalmente, cultural, psicológicamente enferma. Entonces, me llama la atención que el veto a Venezuela más o menos coincide con luego el anuncio de la embajada. ¿Hay ahí un cobro o un pago de favores? No lo sé. Tal vez es un timing sospechoso, pero lo que está clarísimo es para qué quiere Estados Unidos en Brasil, justamente en Brasil, la mayor economía y potencia de América del Sur y de América Latina, de hecho, es semejante monstruo para acelerar el comercio. ¿Y por qué abajo? ¿Por qué no arriba? ¿Por qué no para cima? ¿Por qué no hay precio para baixo? Habiendo tantos edificios, además es más económico, tantos edificios de muchísimos niveles, que además son bastante secretos de todas formas, pero es como redoblar cierta precaución muy sospechosa. Y cualquier explicación que den ellos no va a ser creíble. Y aunque digan la verdad, que no creo que van a decir la verdad, tampoco va a ser creíble. Porque no está en la historia de las embajadas la verdad, de la embajada estadounidense. Pero además el simple diseño arquitectónico y la escala es muy sospechoso. Y el timing, repito, el timing con el veto a Venezuela también me resulta muy sospechoso. Pero insisto, no tengo los documentos como en otros casos para dar uma opinião determinante nesse tema. Sim, muitas vezes a gente acaba soando um pouco conspiracionista, como se estivesse fazendo teorias, né, da conspiração, mas aqui eu sou um pouco da lógica de que coincidência tem limite também. A gente faz entrevistas sobre países da América Latina, sobre os problemas de instabilidade política na Venezuela, na Bolívia, no Peru, no Chile, e tem sempre um nome que é citado em todas as nossas entrevistas, que é Laura Richardson. Laura Richardson é citada em praticamente todas as entrevistas que fazemos sobre instabilidade política na América Latina. E chega um ponto que a gente começa a ligar essa lógica, né? Coincidência tem limite, não é coincidência que tantos países estejam passando por situações de instabilidade, que existe uma agente política norte-americana que é comum a todos esses cenários, e agora tem esse prédio completamente estranho sendo construído aqui no Brasil. La nueva forma de estrategia de desacreditar teorías, llamándola conspirativa, fue deliberadamente creada y desparramada por América Latina y el resto del mundo por la CIA. Eso lo tenían claro en los años 60. Es decir, ya de antemano, hasta ellos mismos creaban teorías falsas, hasta dentro de su propia... Washington Post publicó en el 2016 un descubrimiento llamado, en inglés, pero en español sería lavado de ojos. E incluso hasta sus propios empleados recibían noticias falsas de los comandos de arriba de la CIA. Es decir, el distribuir noticias falsas, primer punto. Segundo, tratar de desacreditar teorías muy razonables. No estamos diciendo nada del otro mundo, de que van a traer marcianos con esa embajada. Estamos diciendo algo muy razonable basado en la historia y en el sentido común del presente. Y eso, pero... na física, na engenharia e na arquitetura também. Sí. Eu acho que eu preferia os marcianos, inclusive. Sí, y en el caso de Brasil, recordemos que Richardson y todos los del comando ahí tienen entre ojo y ojo, o ceja y ceja, tienen el triángulo del litio, ¿no? Bolivia, Argentina y Chile. Y no olvidemos que el golpe de Chile y el golpe de Uruguay y muchos otros golpes recibieron el apoyo logístico de la dictadura brasilera. Y a través era una marioneta de Estados Unidos. El golpe 64, de hecho, recibió el apoyo de Kennedy y de Washington. Y no sería muy extraño pensar de que, bueno, están tratando de repetir. Ahora, me llama la atención de que, bueno, estamos en el gobierno de alguien, por lo menos temporal, de alguien en el cual teníamos mucha confianza, una persona razonable,
con cierta valentía en enfrentar el genocidio en Palestina, en Gaza, y de repente nos sale con estas cosas que nos dejan e que todos nós daqui ajudamos a eleger, inclusive, y de muchas formas nos decepciona bastante. Y que además se fue víctima precisamente de todo ese lavallato, toda esa manipulación judicial, el Tomás Moro, que luego lo premian con un ministerio cuando Bolsonaro gana, después sale de la cárcel cuando ya no tenía posibilidades de ser electo, cuando lo metieron era el principal candidato en esas elecciones. Sí. Olha o inconsciente do Jorge, en lugar de Sérgio Moro falou Tomás Moro. Ah, perdón. E o inconsciente demo republicano, em lugar de Johnson, falou Kennedy. Isso é o inconsciente. Olha, para a gente finalizar, temos aqui 6 minutos. Além do resultado presidencial nos Estados Unidos, nós tivemos os resultados camerais também, né? Então, o Partido Republicano, além de ganhar a presidência, ganhou a maioria dos governos dos Estados Unidos, maioria na Câmara de Deputados, maioria no Senado, maioria em todas as câmaras e nos governos estaduais. Eu queria que a gente pudesse fazer uma análise sobre isso bem rapidinha para finalizar o programa de hoje. Sí, podría empezar con algo muy significativo y lo conecto con lo que entiendo fue una de las razones principales de la derrota de los demócratas, que fue la insensibilidad, la brutalidad, la complicidad con el genocidio en Gaza. Y es, por ejemplo, en Michigan y Minnesota fue demócrata, ganaron los demócratas en el año 2020. Hoy, mejor dicho ayer, en estas elecciones, ganaron los republicanos. Y al mismo tiempo, en Minnesota, Omar, la representante musulmana, ganó por su banca, retuvo su banca con un 75% de los votos. Y Rashid, la palestina, retuvo su banca con un 70% de los votos. Exactamente. Es decir, son demasiados indicios que son consistentes hacia el mismo lado. Entonces no me digan que eso fue un tema menor. Para mí fue el tema que decidió, incluso en Pensilvania, que la comunidad incluso árabe no es tan grande como la de Michigan, pero sí es importante. Y además, con lo que mencionaba, sí, ahora tienen mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. También tienen mayoría en la Suprema Corte, pero eso fue un diseño ya desde la época de Bush. Podríamos hablar muchísimo cómo los republicanos manipularon, incluso esperando meses antes de reemplazar a una juez demócrata hasta que ganara Trump en el 2016, etc. Todos son manipulaciones, son muy hábiles los republicanos en ese aspecto, pero ahora tienen mayoría en todos lados. Pero en el 2017, cuando Trump asumió la Casa Blanca, también era una situación similar. ¿Qué pasó? No pasó nada. Lo único que se le puede decir a favor de Trump es que no inició una nueva guerra, pero tampoco la finalizó. Afganistán continuó, el mismo Trump mató gente, oficiales o líderes oficiales, básicamente iraníes. Es decir, es la misma moneda con una cara de la misma moneda. Enfim, esse é o cenário que temos, Marina Caixeta, Jorge Mahfoud. Eu acho que vamos ter que falar bastante disso depois, porque há movimentos em termos gerais, tanto vinculados com os BRICS e outras organizações, aqui na América Latina também, que tendem a ver em perspectiva, temos falado isso com a querida Silvina Romano nestes dias, a olhar em perspectiva dos pontos fundamentais dos quais falou o Jorge Mahfoud, a inevitabilidade da aceleração da decadência dos Estados Unidos. A decadência é inevitável. Todo império decaiu, caiu e demais. O problema é que as armas de destruição em massa não são as que tinha o Império Romano, nem Napoleão, nem nenhum deles. Esse é o problema. E que o nível de doença psicológica dos Estados Unidos parece bem maior, porque a decadência é uma decadência generalizada, é moral, é sanitária, obviamente psicológica, econômica, de identidade e tudo. Então, nós estamos perante um cenário muito estranho
num homem que já é muito veterano, bem mais velho do que Kamala Harris, mais próximo à idade de Joe Biden, e que é muito imprevisível, muito performático, e não necessariamente segue um roteiro predeterminado. Parece mais um governo, como falou antes, né, Marina? Como insinuou Jorge Mahfoud antes, parece um governo de Elon Musk, o que seria bastante coincidente com o que é o mundo hoje em dia. Ou seja, o governo das transnacionais explicitado, devidamente explicitado, por figuras como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Jorge Soros, né, um golpista. Acho que pelas nossas opiniões aqui fica muito claro que nós compreendemos que não há muita diferença entre Trump e Kamala Harris. O império segue sendo um império e talvez do ponto de vista geopolítico, inclusive, os democratas sejam piores, mais intervencionistas, mais ligados à indústria armamentícia, mais tenham financiado mais golpes fora do território norte-americano. Mas eu tinha, né, durante o processo eleitoral, eu vinha falando que o Trump representa o que tem de mais abjeto, não só na política mundial, mas o que tem de mais abjeto na humanidade. Ele é uma pessoa desprezível, organiza a extrema-direita de forma internacional, que é muito difícil, problemático e muito instável, e muito longe de querer ver Kamala Harris ganhar as eleições, o que eu queria ver era o Trump perder para uma mulher, né? Mas temos o resultado, novamente, do ponto de vista da forma imperialista dos Estados Unidos agir, não vai alterar grandes coisas, mas fica aqui a consideração do que eu vinha falando durante esse processo. Interessante essa reflexão, porque Dmitry Peskov, hoje pela manhã, falou hoje pela manhã, olha, lhe perguntaram qual é a relação da Rússia, ele disse, não sei, trata-se de um resultado de um Estado hostil, eu não sei o que pensar sobre um Estado hostil. Sí, Estados Unidos es un Estado hostil del universo. Hace unos días comentábamos entre amigos que uno de los grandes placeres que iba a tener Trump era haberle ganado a 2 mujeres, porque esa es la mentalidad machista, pero para un hombre es un mérito muy dudoso. Perdió con Biden y le ganó 2 mujeres. Pero además, claro, la primera era una mujer rubia, que iban a esperar que ganara una mujer negra. Sí. Es más difícil, pero quería mencionar lo último, lo que dice Raúl sobre las transnacionales. La tradición transnacionales es viejísima, ustedes saben, las bananeras sobre todo, con la United Fruit Company, destruyendo democracias centrales, imponiendo, comprando, corrompiendo todo, que ahora es chiquita banana. Luego estaban las petroleras, Standard Oil, Texaco, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos un problema aún mayor porque el dominio no solamente global desde el punto de vista financiero, económico, que son las tecnológicas, sino que además es la gran oportunidad y por algo están desesperados y han comprado hasta todos los canales de pornografía, están desesperados para hacerse monopolizar todas las nuevas tecnologías, ya sean de comunicación, sino de inteligencia artificial, porque primero, no solamente que es recolección de superdatos, de datos masivos de todo el mundo, sino que además es colonizar la mente de la gente a través de redes, a través de lo que sea. Un cambio acá, un cambio allá. Es la colonización ya no solo física, sino intelectual, moral, etc. Estamos en una situación bastante más complicada que una simple transnacional. Quem dera para concluir, pelo menos da minha parte, já Lino Pérez está pronto para fazer seu programa Cidade Coletiva, quem dera que fosse como nos tempos que tu lembraste da United Fruit, hoje Chiquita Banana, que o grande pecado do imperialismo era ter, por exemplo, uma rota marítima que ia direto de Puerto Cortés, o principal porto de Honduras, diretamente ao porto da Flórida, né? Então, levava bananas diretamente para lá e aceite de palma para lá. Y por eso inventaron Panamá. Recuerdan que le arrancaron Panamá a Colombia para acortar el trayecto de Nueva York a California, porque Nicaragua estaba provocando demasiados problemas, entonces querían algo sin problema. A relação Pacífico, e controlar a relação Pacífico-Atlântico, não é até o Estreito de Magalhães. Muito bem. Jorge Mahfoud, uma alegria, hein? Uma alegria te receber. Vamos ter que conversar muito para entender isto tudo que vai acontecer, que é grave, é brutal,
é violento, é pirata Y lo que viene. e é tecnológico. Tudo junto que vai vir por aí. Obrigado, Jorge. Chao, Muito María. obrigada, Jorge, pela tua presença.